En el año 90, los judíos que no creyeron en Jesucristo como el Mesías, como el Señor, decidieron hacer un nuevo canon y quitarle unos libros a la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? No lo saben, hoy lo van a saber. Porque esos libros dejaban en ridículo a los judíos, dejaban mal a los judíos, dejaban a los judíos como asesinos del Mesías. Entonces, al dejarlo como asesino del Mesías, ellos tuvieron que quitar esos libros, sobre todo el libro de la sabiduría. Con ese libro quitaron 6 libros más, que son los libros que los protestantes quitan. Pero ellos no lo quitaron los judíos en el año 90. Entonces ya a partir del año 90 hay 2 cánones. El canon de Alejandría, 46 libros, que es el que ustedes y yo tenemos del Antiguo Testamento. Y el canon de Palestina, año 90 después de Cristo, que los protestantes, porque no quieren la Iglesia Católica, dice, nosotros no vamos a usar los libros que usa la Iglesia Católica, sino que vamos a usar los libros que usaron los judíos. Pero esos judíos fueron los que mataron a Cristo, que no aceptaron ese libro porque les recordaba que ellos mataron al Mesías. Dicen los protestantes, a nosotros no nos importa. A nosotros lo que nos importa es llevarle la contraria a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica dice, nosotros guardamos esos 7 libros porque Pablo en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿A qué escritura se refería? A la de Palestina, no, porque la Palestina comenzó en el año 90, canon de Palestina. Se refería al canon de Alejandría, el que ustedes y yo tenemos, que era el único que tenía Pablo. Cuando Jesucristo, San Lucas capítulo 4, versículo del 13, por allí en adelante, entró en el templo y agarró el rollo de Isaías y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿De qué rollo lo agarró? ¿Del de Palestina? No, porque comenzó en el año 90 después de Cristo. Agarró el que ustedes y yo agarramos, el de Alejandría, que tiene 46 libros que los protestantes no usan. Pero los protestantes, por ignorancia, por desconocimiento, agarran los libros de los judíos que rechazaron a Cristo y rechazaron los libros que hablaban sobre Cristo, sobre el Mesías profetizado, y entonces ellos no saben y agarran esos libros. Ahora comprenden por qué nosotros tenemos 46 y ellos tienen 39. Porque ellos siguen a los judíos no cristianos y nosotros los católicos seguimos a los judíos cristianos conversos, como Pablo, como Pedro, como Juan, que utilizaron el de Alejandría. De los libros que se introdujeron o de las tradiciones a la Biblia católica, se encuentran los libros apócrifos y estos son el primer libro de Esdras, el segundo libro de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y primera y segunda de Macabeos. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue completado 400 años antes de Cristo. En el siglo II se hizo una traducción griega. Fíjense ustedes, 400 años antes de Cristo, y en el siglo II se hizo una traducción griega por escritores hebreos de Alejandría, en Egipto, que se le llamó la Septuaginta, o sea, tradujeron al griego, del hebreo al griego por primera vez, unos traductores en Alejandría, y se le llamó la versión de la Septuaginta. La palabra Septuaginta es usada porque los autores fueron 70. Ahora bien, en la Biblia existen más de 260 citas directas del Antiguo Testamento y 370 alusiones. Y ninguna alusión ni cita en el Nuevo Testamento menciona los libros apócrifos. Los libros apócrifos
fueron rechazados por Orígenes, por Agustín, el más grande teólogo de la Iglesia romana. Fueron rechazados por Tertuliano, por Atanasio, que fue el campeón de la ortodoxia en el Concilio de Nicea, y Jerónimo, que tradujo la Vulgata Latina, que fue la versión autorizada por la Iglesia romana. El Papa Gregorio el Grande negó los apócrifos como inspirados por Dios, al igual que el Papa Leo X. Quiero preguntar, ¿estaban entonces equivocados estos papas? Repito sus nombres: Gregorio el Grande y León X negaron y dijeron, los libros apócrifos no son inspirados por Dios. Pero llegó el cuarto papa y dijo, sí son inspirados, no me importa lo que los otros dos hayan dicho, los metemos a la Biblia. Y de ahí a nuestros tiempos existen en todas las versiones católicas, que la Nácar Colunga y la Torres Amad, que son traducciones directas de la Vulgata Latina, los 11 o 15 libros apócrifos. Los errores de los libros apócrifos encontramos, por ejemplo, en el libro de Judith, en el capítulo 1, los primeros 7 versículos, que Judith llama a Nabucodonosor rey de Asiria y que reinó en Nínive. Pero él fue rey de Babilonia en realidad. Esto lo menciona Daniel capítulo 4, del 4 al 6. Otro error en el libro de Tobías. Se representa a un ángel diciendo mentiras y diciendo que él es Azarías, hijo de Ananías. Pero los ángeles son seres espirituales creados y no pueden ser hijos de seres humanos. Tercer error, en el libro de Baruch. Baruch dice que se fue escrito este libro por un hombre de ese nombre Baruch, y quien era secretario de Jeremías. Esto está en Baruch 1, versículo 1. Sin embargo, Daniel fue escrito mucho tiempo después de Jeremías. Y Jeremías escribió al principio de la cautividad babilónica y nunca al final de ella. Son errores tremendos, teológicos, históricos y geográficos. Otro libro, el libro de Sabiduría, enseña la creación viniendo de la materia existente. Sin embargo, vemos que la materia fue, dice en Hebreos capítulo 11, Dios creó de la nada, de lo que no existía. Dijo y apareció el cielo y el universo. Entonces, este libro contradice el libro de Hebreos y el libro del Génesis. El libro de Eclesiástico enseña que la caridad puede salvar el alma. Por eso los católicos hacen caridades. Porque en el libro de Sabiduría se enseña que dando limosnas te puedes ir al cielo. El libro de Eclesiástico, el primero de Macabeos, por ejemplo, es el libro donde más errores históricos y geográficos existen de todas las escrituras. Entonces, ¿por qué los apócrifos no son inspirados por Dios? Porque abundan en anacronismos, abundan en errores históricos, en errores geográficos, en profecías, en fechas que contradicen los demás libros de la Biblia, y aparte que ninguno de ellos es profético. La Sociedad Bíblica Inglesa, en 1827, votó por no incluir los libros apócrifos en las Biblias. La misma Iglesia en Roma consideraba la Vulgata Latina infalible. Y el Concilio de Trento, escuchen esto, dijo estas palabras: si alguno no recibe como canónicos y sagrados todos los libros contenidos en la traducción Vulgata Latina, sea maldito. El Concilio Vaticano de 1870, que fue el mismo que consideró y votó por la infalibilidad papal, reafirmó la misma declaración en el capítulo 2 de este libro. El Papa Sixto V consideró la Vulgata como la última y la única edición inspirada por Dios. Y el Papa Sixto V dijo que cualquiera que incluyera los apócrifos en la Biblia sería maldito. Entonces tenemos casi 6 papas, a todos los principales padres de la Iglesia y toda la historia de la Biblia en contra de la inspiración de los libros apócrifos. Pero sin embargo, se publicaron después de Clemente VIII otra versión, y es la que se usa actualmente. ¿Qué cantidad de contradicciones, de errores y de pleitos originaron los libros apócrifos?